En los tiempos peligrosos, lo menos que tiene que hacer un cristiano es orar. Su relación con Dios depende de la oración. Si nuestra vida peligra, nosotros necesitamos orar. Hay un tema que un día de estos vamos a desarrollar. No escuche voces extrañas. ¿Sabe que hay voces extrañas que le están hablando a usted para desviarlo de las cosas de Dios? Aquellos que dicen ser sus amigos y le hablan en mal de la iglesia. Aquellos que deciden ser sus amigos y le hablan en mal de la obra de Dios. Esas son voces extrañas. Aquellos que no construyen, aquellos que no edifican la obra de Dios, son voces extrañas. No les ponga oído. ¿Por qué? Porque el diablo se viste como ángel de luz. No va a aparecer diablo. No va a aparecer diablo. Y ahí, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras amistades que tenemos y los amigos. Porque si usted tiene un amigo que no le abona a su parte espiritual, déjelo. Háblele de Jesucristo. Si lo acepta, lo recibe, bueno, y si no, mire, déjelo. ¿Por qué? Porque no abona a su parte espiritual. Entonces, el deseo de Dios es que cuando nosotros vamos a orar, cuando hay tiempos difíciles, es cuando tenemos que mantener una mayor comunión con Dios. Porque a través de la oración Dios nos habla. A través de la oración Dios platica con nosotros. Amén. En los tiempos peligrosos, ¿qué pasa? Hay personas peligrosas, pero la oración puede mucho. El Señor oró toda la noche. ¿Para qué, mi amado hermano? Ahí donde estábamos leyendo, Lucas capítulo 6 y versículo 12. Aquí la Biblia nos habla acerca de la elección de los 12 apóstoles. Jesucristo estaba interesado en orar, de platicar con Dios. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión, porque iba a escoger las personas que le iban a ayudar a desarrollar su ministerio. Jesús demuestra que Él se sacrificó orando para obtener un beneficio. Como muchas veces nosotros se nos olvida sacrificarnos en oración para obtener el beneficio que necesitamos. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos cuide, queremos que Dios nos proteja, queremos que Dios nos libre del mal, pero no oramos. Usted no me va a dejar mentir. Usted abre el periódico el día de mañana y usted va a ver un montón de muertos, homicidios, extorsiones, secuestros, accidentes de tránsito, accidentes aéreos, guerra, rumores de guerra, tantas cosas malas que están sucediendo a nuestro alrededor, y nosotros como cristianos nos estamos despreocupando de la oración que tendríamos que tener para con nuestro Dios. Porque yo tengo hijas, ustedes también son padres de familia y madres de familia, ¿o no? Queremos ver que nuestros hijos crezcan, pero necesitamos, mis queridos hermanos, orarle al Señor. Salmos 55 y versículo 17. ¿Cuándo orar? ¿Cuándo vamos a orar? Salmos 55, capítulo 55 del libro de Salmos. Del libro de Salmos y versículo 17. ¿Cuándo orar? ¿Tarde? ¿Qué más? ¿Mañana? ¿A mediodía? Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. ¿Cuándo debo de orar? Tarde, de mañana y a mediodía. En pocas palabras, Dios está buscándonos a cada momento. A cada instante Dios nos está buscando. ¿Cuándo debo orar? ¿Tarde, mañana o de mediodía? Gloria a Jesús. Y aparte de ello, Dios también nos está ordenando a que oremos de manera continua. Romanos capítulo 12 y versículo 12. ¿Alguien que me lo lea? Romanos capítulo 12 y versículo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 12. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 12 y versículo 12? Ahí está.
¿Constantes en qué? En la oración. ¿Cuándo vamos a orar? ¿Vamos a orar en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles? Amén. ¿Cuándo orar? Por la mañana, por la tarde y por el mediodía. Amén. ¿Cuándo orar? ¿Orar qué? Continuamente. Y usted no me va a dejar mentir, pero la mayor parte de veces salimos de nuestras casas y hasta cuando nos vamos a acostar nos acordamos de que tenemos que orar. Y eso a todos nos ha pasado. Nadie se queda afuera. A todos nos ha pasado, muchas veces nos levantamos por el trabajo, por las cosas que tenemos que hacer, salimos, andamos todo el día y hasta en la tarde nos acordamos de qué? De orar, de platicar con Dios. ¿Sí? Y Dios esperando platicar con nosotros. Yo no le digo que usted se meta en una burbuja de santidad toda la vida y que no va a voltear a ver hacia un lado ni al otro y que no se trata de eso. Se trata que Jesucristo lo tenemos que llevar siempre en nuestros corazones. Se trata que tenemos que tener siempre eso en mentalidad, orarle a Dios, Señor, bendígame. Si la mejor sabiduría es la que viene de lo alto, el mejor conocimiento es el que Dios da. Amén. Entonces, ¿cuándo orar? Tenemos que orar continuamente, por la tarde, por la mañana, por el mediodía y en situaciones de peligro. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos habla también acerca de la oración. Nos habla también acerca de la oración y Primera de Tesalonicenses 5:16 nos habla que tenemos que orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cuántos tenemos peticiones concretas? Sí, tenemos peticiones concretas. Entonces, tenemos que orar sin cesar. Tenemos que orar sin cesar. El libro de Santiago, capítulo 5 y versículos 13, también nos habla acerca de cuándo debemos de orar. Tenemos que orar en la aflicción. Vea Santiago, capítulo 5 y versículo 13. El libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 13. Santiago capítulo 5 y versículo 13 nos dice de la manera siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Amén. ¿Cómo dice? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Cómo dice? Cante alabanza. Pastor, cuando tengo problemas, cuando tengo aflicción, ¿qué es lo que debo de hacer, Margarita? Orar. Cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar. Cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a llorar. Mire, llore con Dios, veo para Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro de Santiago? En la aflicción, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios, platicar con Dios, comunicarlo con Dios y decirle, Señor, yo quiero que me ayudes, papá Dios. Usted ya ha visto cómo los niños chiquitos le piden a uno, papi, sí, papi, es que sí, papi, por favor, papi, yo te quiero mucho, papi, yo te amo, papi. ¿Podría hacer usted eso para Dios? Señor, por favor. Ten misericordia de mí, papá Dios. Mire, yo me voy a portar mejor, Señor. Pero resuélveme, papá Dios. Resuélveme. Yo sé que tú eres un Dios justo. Yo sé que tú eres un juez justo. Y conoces mi corazón, Señor. ¿Sí? Sí, Señor. Tengo aflicción, Señor. Acuérdate cuando Jesucristo estuvo en la tierra, pasó dificultades y problemas, al igual que yo lo estoy pasando. Jesús, intercede ante papá Dios, por favor, Señor. ¿A cuánto no nos bolsean nuestros hijos cuando no saben llegar? Amén. Por ahí yo tengo 3 hijas que ahorita me tienen corto con su proyecto que quieren. Y ahí mañana, papi, aquí, papi, allá, que allá me gusta, que
sí, papi, aquí, papi, ya me tocaron el corazón, pues. Por lo menos vamos a dar los pasos que tenemos que hacer, y si es la voluntad de Dios, se va a hacer, pues. Y si yo le digo a mi Dios, Señor, si es su voluntad, yo quiero resolver esto luego, Señor, porque mis hijas me están pidiendo esto. Entonces, en la aflicción, Santiago nos dice, mire, orar, oremos, hermano. Ahora, Santiago, capítulo 5, el versículo 14, ahí mismo. Libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 14, ¿qué nos dice? En la enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Capítulo 5, el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay algún enfermo aquí? ¿Sí? Ahí nos está diciendo el apóstol Santiago, miren, si hay algún enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, a los hermanos, pues. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a qué? A orar, ungiéndolo con aceite en el nombre de ¿quién? En el nombre de el Señor. El nombre del Señor. Esa práctica nosotros no la hacemos aquí, ¿verdad? Pero si tuviéramos aceite, tomamos el aceite y le damos cumplimiento a estas palabras, ¿verdad? El hombre espiritual lo va a entender, pero el que no es espiritual, ve, ya volvieron locos, ¿verdad? Ya están como aquellos, pare de sufrir. La rosa de Sarón, la rosa aquí, la rosa allá. Aquí el apóstol Santiago nos está recomendando qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien está enfermo. Le podemos imponer nuestras manos. Porque el aceite, ¿qué representa? La presencia del Espíritu Santo. Cuando el samaritano tuvo misericordia de aquel tipo que le habían pegado una gran penqueada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Lo tomó, dice, lavó su herida y lo curó y lo llevó al mesón. Entonces, ¿por qué debemos orar? Debemos de orar por las enfermedades, en la aflicción, orar sin cesar, orar continuamente, por la tarde, por la mañana, por el mediodía, en la dificultad. Amén, gloria al Señor. Ahora bien, ¿cómo orar? Efesios capítulo 6 y versículo 16. ¿Cómo orar? Efesios capítulo 6 y versículo 16. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Amén. Efesios capítulo 6 y versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego de ¿quién? Del maligno. ¿Cómo orar? Nuestras oraciones tienen que estar dotadas de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo puede estar tirando los dardos, tirando los dardos, el dardo de la cizaña, de la disensión, ese dardo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar con fe. 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todo ¿qué? Los santos. ¿Cómo orar? Pero la oración tiene que tener fe. Creer en que Dios nos va a resolver. Estaba leyendo un día de estos un libro que habla acerca de lo que son las leyes espirituales. Las leyes espirituales en relación a la oración. Y dentro de esas leyes espirituales en relación a la oración, tenemos de que debemos de ser específicos en lo que vamos a pedir. Y aparte de ser específicos, tenemos que creer que lo que estamos pidiendo, Dios lo va a resolver. Porque así como existe la ley de la gravedad, todos esperamos que cuando amanezca nos despertamos en la cama, ¿verdad? ¿Ok? No nos despertamos pegados al techo o al cielo falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios ha creado la ley de la gravedad. Entonces, si existen leyes de la gravedad, también hay leyes espirituales.